Mi padre dijo que yo arruiné su matrimonio antes de nacer, y el día de mi boda me dejó sola en el pasillo para irse con su hija real, pero justo cuando intenté no llorar, alguien dijo algo que lo cambió todo. Mi boda se suponía que iba a ser uno de los días más felices de mi vida. Y, con el tiempo, lo fue. Pero antes de que siquiera pisara el pasillo, mi padre me miró directamente a los ojos y me dijo que no me consideraba su verdadera hija. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿cómo un padre le dice algo así a su propio hijo, especialmente el día de su boda? Bueno, para entender eso, tenemos que retroceder. Muy atrás, incluso antes de que yo fuera una idea, a un tiempo en el que mis padres, Sara y Robert, aún estaban navegando la vida con mi hermana mayor, Olivia. Ellos eran bastante jóvenes cuando tuvieron a Olivia, lo que significaba que ella, de alguna manera, creció junto a ellos. Por mucho tiempo, fueron solo ellos tres, casi como un pequeño equipo. Mis padres siempre han sido muy impulsados por su carrera, y le inculcaron esa misma ambición a Olivia desde muy temprano. Los tres parecían compartir un enfoque mutuo en el éxito, siempre buscando más en sus carreras y aprovechando la vida al máximo. Pero esa clase de enfoque trae sus propios desafíos, y las cosas no siempre fueron tan fluidas como parecían por fuera. Antes de que yo apareciera, las cosas empezaron a ponerse difíciles entre mis padres. Ambos estaban tan absortos en su trabajo que empezó a afectar su relación. Mi padre, por alguna razón, empezó a sospechar que mi madre podría estar teniendo una aventura. En ese momento, habían dejado de salir a citas o de pasar tiempo de calidad juntos, así que supongo que las inseguridades de mi padre simplemente lo superaron. En realidad, mi madre no estaba viendo a nadie más, simplemente estaba agobiada con el trabajo, equilibrando su exigente empleo con la responsabilidad de cuidar a Olivia y gestionar la casa. El peso de todo eso debió haber sido agotador para ella. No es de extrañar que las cosas entre ellos se tensaran bajo tanta presión. Un día, mi madre se desplomó de la nada en su oficina. La gente asumió que podría haber sido debido a un estrés laboral extremo. Sin embargo, cuando la llevaron al hospital, los médicos descubrieron que estaba embarazada de 3 meses, de mí. Lo más loco es que ella ni siquiera se había dado cuenta. Entre las intensas demandas de su trabajo, la gestión del hogar y el cuidado de Olivia, parece que las señales de su embarazo simplemente pasaron desapercibidas. Pero la verdadera tormenta llegó cuando mi padre se enteró de la noticia. Su reacción inicial no fue de emoción o sorpresa, fue de incredulidad, y no del buen tipo. Él se negó rotundamente a creer que el bebé que mi madre llevaba era suyo. Esta acusación golpeó a mi madre en el corazón. ¿Estaba siendo acusada injustamente de algo tan doloroso como la infidelidad? Discutieron amargamente, mi madre se defendía, insistiendo en que nunca había sido infiel, pero parecía que mi padre estaba demasiado atrapado en sus propias sospechas para escucharla. Olivia, que ya tenía edad para presenciarlo todo, me ha contado que mi padre incluso se mudó esa misma noche. Le dijo a mi madre que no regresaría a casa hasta que ella pudiera probar que yo era su hija. Bueno, cuando los resultados del ADN finalmente llegaron, confirmando que yo era, de hecho, la hija de mi padre, él se quedó boquiabierto. Mis abuelos paternos, Patricia y Richard, estaban furiosos con él después de eso. Lo regañaron por ser un esposo tan terrible, por dudar de mi madre, quien no había hecho más que ser leal y llevar el peso de su familia sobre sus hombros. Se pusieron del lado de mi madre, señalando a su hijo por su falta de confianza y fe en ella. Después de enfrentar la ira de sus propios padres y darse cuenta de lo profundamente que había herido a mi madre, mi padre no tuvo más remedio que rogarle perdón a mi madre. Finalmente, regresó por el bien de nosotras, pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas entre ellos. A partir de ese momento, mi madre le dejó claro que la dinámica de su matrimonio iba a cambiar. Ella siempre había sido la que iba más allá, asumiendo más de lo que le correspondía, tanto en el trabajo como en casa. Pero después de todo lo sucedido, se había dado cuenta de lo preciosa que era su vida. No estaba dispuesta a seguir cargando esa carga sola. Le dijo a mi padre, sin rodeos, que tenía que empezar a colaborar en casa. Si no lo hacía, estaba preparada para marcharse. No era solo una advertencia,
era un cambio en el equilibrio de poder en su relación. Mi padre, que no tuvo más remedio que reconocer sus errores, tuvo que ceder a todas sus demandas. A partir de ese momento, las cosas fueron diferentes. Puede que se hayan reconciliado, pero la confianza entre ellos se había fracturado, y mi madre ya no estaba dispuesta a hacer un esfuerzo extra para mantener todo unido ella sola. Por esta misma razón, mi padre siempre ha tenido la creencia de que yo fui, de alguna manera, la causa de esta fractura en su matrimonio. Él cree que fue por mí que su matrimonio nunca fue el mismo. Sé que suena casi increíble, incluso infantil, pero así es exactamente como funciona en su mente. Es como si mi existencia hubiera desencadenado el desmoronamiento de su relación, como si yo fuera la razón por la que sospechó de mi madre en primer lugar y la razón por la que su matrimonio cambió por completo después. Desde que nací, ha mantenido este extraño rencor contra mí y siempre me ha marginado de su vida. Es difícil de explicar, pero mi padre es increíblemente manipulador de esta manera. Delante de los demás, actúa, es amable, agradable e incluso cariñoso conmigo cuando hay otras personas. Pero en el momento en que somos solo nosotros dos, o incluso solo mamá o Olivia, su actitud hacia mí cambia por completo. Me trata con tanta frialdad, como si ni siquiera debiera existir. Es como si se encendiera un interruptor. Siempre he sentido su desagrado hacia mí desde que era una niña. Incluso mi hermana Olivia recuerda lo distante y negligente que fue cuando yo nací. Me ha contado historias de cómo a veces, cuando yo lloraba, mi padre simplemente me dejaba, sin hacer ningún esfuerzo por consolarme, abrazarme o incluso reconocer que estaba molesta. Se lo dejaba todo a mi madre, a Olivia o a la niñera, a cualquiera menos a él. Era como si hubiera decidido desde el principio que yo no era su responsabilidad, que era una adición innecesaria a sus vidas. Siempre me ha hecho sentir como una carga, como si no perteneciera, y ese sentimiento me ha acompañado desde que tengo memoria. La única vez que parecía prestarme atención era cuando sobresalía en algo, particularmente en la escuela. En la preparatoria, me convertí en esta complacedora ardiente, buscando desesperadamente la aprobación de mi padre de la única manera que conocía, a través de mis logros. Trabajé increíblemente duro solo para obtener buenas calificaciones porque sabía que era lo único que lo haría reconocerme. Era como si su atención tuviera un precio, tenía que rendir, tenía que ser excepcional, o de lo contrario era invisible para él. No se trataba de amor o conexión, era transaccional, y pasé muchos años persiguiendo esa aprobación, esperando que fuera suficiente para que me viera. Pero en el fondo, siempre supe que, por mucho que me esforzara, nunca podría cambiar la forma en que él me veía. A medida que crecí y fui a la universidad, lentamente comencé a darme cuenta de que, por mucho que me esforzara o lo bien que me desempeñara académicamente, siempre me quedaría corta en comparación con Olivia a los ojos de mi padre. No importaba cuántas buenas notas llevara a casa o cuánto esfuerzo pusiera en tratar de complacerlo, siempre era una distante segunda respecto a mi hermana. Sin embargo, nunca he resentido a mi hermana por esto. Olivia y yo siempre hemos tenido una gran relación y estoy muy agradecida por ella porque, debido a la gran diferencia de edad entre nosotras, siempre me ha tratado casi como a su propia hija. Es increíblemente cariñosa, atenta y protectora conmigo. Olivia siempre ha tratado de asegurarse de que me sintiera incluida, amada y valorada. Aunque no la culpo por el comportamiento de mi padre hacia mí, en el fondo, a veces siento un poquito de celos de que ella tenga una buena relación con nuestro padre de una manera que yo nunca podré. Olivia y mi padre tienen este vínculo cercano, su propia conexión especial de la que siempre he estado al margen. Creo que una parte de mí siempre ha anhelado ese mismo tipo de relación con él. Pero no importaba cuánto mi madre empujara a mi padre para que me incluyera, él nunca lo hizo realmente. Siempre me hizo sentir como una extraña, como si no perteneciera a esa parte de su mundo. Mi madre se esforzó mucho para que él hiciera un esfuerzo, pero siempre parecía que su corazón simplemente no estaba en ello cuando se trataba de mí. Eso dolió más de lo que puedo expresar con palabras. Por lo tanto, después de graduarme de la universidad, me di cuenta de que había pasado gran parte de mi vida buscando la atención de mi padre, buscando desesperadamente una aprobación que nunca llegó, y eso era agotador.
Estaba exhausta de sentirme siempre insuficiente, como si estuviera persiguiendo algo que nunca podría alcanzar. Así que tomé la decisión de parar. Dejé de buscar a mi padre, dejé de intentar que me viera y, en su lugar, me volqué hacia adentro. Empecé a ir a terapia, donde finalmente pude enfrentar todo el dolor y la frustración que había cargado durante tanto tiempo. La terapia me ayudó a procesar mis sentimientos de abandono y exclusión, y me permitió comenzar a sanar. A medida que me concentraba más en mí misma, empecé a poner mi energía en cosas que realmente importaban, mi crecimiento personal y mi carrera. Me dediqué de lleno a mi trabajo durante años. No fue fácil y llevó tiempo, pero finalmente he llegado a un punto en el que ya no necesito la validación de mi padre como antes. He encontrado paz al aceptar que quizás nunca tenga la relación que siempre quise con él. Hace 3 años, Michael llegó a mi vida y todo cambió para mejor. Es encantador y alto, y desde el momento en que nos conocimos, simplemente hicimos clic. No tardamos en enamorarnos, y estar con él me ha convertido en una mujer más fuerte y mejor. Michael ha sido mi roca, siempre apoyándome y animándome a crecer. Lo que más me gusta de él es que sabe todo sobre la historia de mi familia, todos los altibajos, especialmente la complicada relación que tengo con mi padre, y no me juzga. De hecho, le desagrada mucho mi padre y, sinceramente, no lo culpo. Cada vez que Michael ha tenido que encontrarse con mi padre en eventos familiares, como almuerzos o reuniones, suele ignorarlo, tal como mi padre me ha ignorado a mí durante la mayor parte de mi vida. Creo que esa es su forma sutil de defenderme. Si alguna vez hablan, es muy superficial, con Michael dando respuestas educadas pero breves. Mi padre nunca me ha dicho nada sobre el comportamiento de Michael, probablemente porque no quiere reconocer que Michael simplemente lo está tratando de la misma manera en que él me ha tratado a mí todos estos años. Hace unos meses, Michael me propuso matrimonio y, por supuesto, dije que sí. Desde entonces, hemos estado en modo de planificación de bodas, emocionados por este nuevo capítulo de nuestras vidas juntos. Tanto Michael como yo tenemos excelentes trabajos y siempre hemos estado de acuerdo en no tener hijos, lo que nos ha dado la libertad financiera para planificar la boda de nuestros sueños sin preocuparnos por gastos futuros. Hemos podido ahorrar mucho dinero para hacer de este día una gran celebración, invitando a toda nuestra familia y amigos, incluso a aquellos que viven lejos, para que vengan y formen parte de ello. Ambos estamos muy ilusionados con tener un día en el que podamos celebrar nuestro amor y todo lo que hemos construido juntos, rodeados de las personas que más nos importan. Se siente como el comienzo perfecto para el resto de nuestras vidas. Durante la planificación de la boda, mi madre insistía en que le pidiera a mi padre que me llevara al altar, algo en lo que había pensado brevemente pero con lo que nunca me había sentido realmente cómoda, dada la complicada relación que siempre he tenido con él. Simplemente no quería que él tuviera ese papel en mi día especial. No me parecía correcto, y la idea de que él me llevara al altar no tenía el valor sentimental que podría tener para otros. En cambio, quería que mi tío David, el hermano de mi madre, fuera quien me llevara al altar. Mi tío es una de mis personas favoritas en el mundo, justo después de mi madre y Olivia. Siempre ha sido una presencia divertida y de apoyo en mi vida, y siempre he sentido una conexión especial con él. Él ha estado ahí para mí de formas en que mi padre nunca lo estuvo, y la idea de tenerlo a mi lado en un día tan importante simplemente tenía sentido para mí. Se sentía natural y apropiado que él fuera quien me llevara a este nuevo capítulo de mi vida. Sin embargo, cuando le dije a mi madre que quería pedirle a mi tío que lo hiciera, ella no se lo tomó bien. Se puso a despotricar, diciéndome que sería insensible pedirle a mi tío cuando mi padre aún vivía. Le preocupaba cómo se vería ante el resto de la familia, diciendo que a todos les parecería raro y cuestionable si elegía a alguien que no fuera mi padre para un papel tan tradicional. Entendí hasta cierto punto de dónde venía. Después de todo, el padre llevando a la novia al altar es una tradición de larga data, y para el mundo exterior, podría parecer extraño o incluso irrespetuoso ir en contra de eso. Pero para mí, no se trataba de tradición o apariencias, se trataba de elegir a alguien que realmente había estado ahí para mí, alguien con quien me sentía conectada de una manera que nunca sentí con mi padre. Me sentía dividida entre honrar lo que mi madre y, probablemente,
gran parte de la familia extendida esperaban, y mantenerme fiel a lo que yo quería para el día de mi propia boda. Sin embargo, como mi madre siguió insistiendo, a regañadientes accedí a los deseos de mi madre y acepté pedirle a mi padre que me llevara al altar. Aunque no era lo que realmente quería, sabía que era importante para ella y una parte de mí solo quería evitar cualquier conflicto o drama adicional antes de la boda. Pero cuando finalmente le pregunté a mi padre, su reacción fue mucho peor de lo que había anticipado. En lugar de sentirse conmovido o incluso considerar el gesto, actuó como si le hubiera pedido algo profundamente ofensivo. Me dijo directamente que ni siquiera había considerado llevarme al altar porque, en sus propias palabras, realmente no te veo como mi verdadera hija. Escuchar esas palabras, aunque hirientes, no fue exactamente impactante porque le había escuchado decir cosas similares antes. Con los años, me había acostumbrado a su frialdad. Solo suspiré y traté de seguir adelante con la conversación, explicándole cómo se sentía mamá y lo mucho que significaría para ella. Pensé que tal vez si lo planteaba de esa manera, que ni siquiera se trataba de él o de mí, sino de lo que mamá quería, se suavizaría o al menos accedería por el bien de la armonía familiar. Pero mi padre solo se encogió de hombros, completamente indiferente, y continuó argumentando que la única hija a la que siempre quiso llevar al altar era Olivia. Para contextualizar, Olivia ha dejado muy claro a todo el mundo que planea permanecer soltera de por vida. Ha rechazado la idea del matrimonio por completo, lo que aparentemente ha sido un dolor de cabeza para mis padres durante mucho tiempo, aunque esa es otra historia. Independientemente de su decisión de permanecer soltera, el hecho de que mi padre pudiera decir tan directamente que solo consideraba a Olivia como su hija para algo tan simbólico como llevarla al altar realmente me hirió profundamente. Continuó sugiriendo casualmente que, en su opinión, yo realmente no necesitaba a nadie que me llevara al altar, ya que todo era una tontería de tradición. Era su forma de desestimar todo el asunto. Sus palabras solo confirmaron lo que siempre supe, que nunca iba a tener ese momento de padre e hija, ni siquiera durante mi boda. No discutí mucho después de eso. No parecía tener sentido. Simplemente me fui de la conversación sintiéndome derrotada pero no sorprendida. Fue como otro recordatorio de la distancia emocional que siempre ha habido entre nosotros. Después de volver a casa y pensarlo bien, decidí seguir mi corazón y pedirle a mi tío David que me llevara al altar. Cuando me acerqué a él con la petición, estaba absolutamente encantado. Dijo que sí de inmediato, emocionado y honrado de ser parte de un momento tan importante en mi vida. Su genuina felicidad me hizo sentir tan segura de mi decisión y supe que era la elección correcta. También hablé con Olivia y mi madre sobre mi conversación con mi padre y cómo se había negado a llevarme al altar. Ambas estaban decepcionadas con él, aunque no del todo sorprendidas, dado su comportamiento a lo largo de los años. Olivia, en particular, estaba frustrada porque siempre ha sido más consciente de lo mal que mi padre me ha tratado en comparación con ella. Ambas estuvieron de acuerdo en que si mi padre no quería estar ahí para mí de esa manera, entonces pedirle a mi tío era una gran idea. Su apoyo significó mucho para mí y hizo que toda la situación fuera más fácil de manejar. El día de la boda, mi tío me llevó orgullosamente al altar. Fue una ceremonia tan hermosa y no podría haber pedido una persona mejor para estar a mi lado. El amor y la alegría en ese momento se sintieron abrumadores, y cuando Michael y yo leímos nuestros votos, no hubo un solo ojo seco en la sala. Todos estaban tan conmovidos por la emoción y la sinceridad de nuestras palabras. Fue uno de esos momentos raros en los que todo se sentía perfecto, como la culminación de todo el amor y el esfuerzo que habíamos puesto en nuestra relación. Mi padre asistió a la boda, pero, fiel a su estilo, apenas interactuó con Michael o conmigo. No se acercó a felicitarnos, y durante las sesiones de fotos familiares, mantuvo su distancia, casi como si ni siquiera estuviéramos allí. Traté de no dejar que esto arruinara mi día, concentrándome en las personas que realmente se preocupaban por mí y estaban felices de celebrar con nosotros. Sin embargo, parece que otros invitados notaron el extraño comportamiento de mi padre hacia mí, porque después de la boda, corrió la voz de que se había negado a llevarme al altar. No estoy segura de si fue Olivia, mi madre o mi tío quienes se lo contaron a la gente, pero quienquiera que fuera, definitivamente se aseguraron de que todos supieran la verdad. Desde entonces,
mi padre ha estado recibiendo regaños de varios miembros de la familia e invitados. Aparentemente, lo han estado criticando abiertamente, llamándolo padre irresponsable y felicitándolo sarcásticamente por ser una figura paterna horrible. Me enteré de todo esto por mi madre cuando llamó para reírse de lo que mi padre estaba experimentando. Debo decir que es interesante ver cómo mi padre finalmente está siendo responsabilizado por tanta gente en la familia. Pensé que eventualmente esto pasaría. Sin embargo, la semana pasada mi padre empezó a dejarme mensajes de voz pidiéndome que aclarara a todo el mundo cómo él siempre estuvo ahí para mí, lo mejor que pudo, ya que estaba recibiendo mucho odio. Quería que empezara a decirle a la gente que fui yo quien no le pidió que me llevara al altar. Obviamente, me negué a hacer esto ya que era completamente falso. Tampoco iba a mentir por él ni a intentar arreglar su imagen. Después de algunos intentos de convencerme, pareció rendirse, así que pensé que tal vez había aceptado la situación y había seguido adelante. Hoy volvió a contactarme y esta vez me exigió que limpiara su nombre porque ahora estaba perdiendo relaciones con personas debido a lo que se había estado diciendo desde mi boda. Continuó diciendo cómo esta ruptura con miembros de la familia finalmente afectaría la futura boda de Olivia. Me dijo que estaba empezando a preocuparse de que, con cómo le estaban yendo las cosas, si Olivia alguna vez se casaba, podría ni siquiera pedirle que la llevara al altar, y que mi rabieta de no aclarar las cosas estaba arruinando todo para él. Me enfadé muchísimo al escuchar esto. Quiero decir, mi padre ni una sola vez se ha disculpado conmigo o ha reconocido que lo que me había hecho estaba mal. En cambio, solo le preocupaba él mismo y su relación con su querida hija Olivia. Parecía preocupado por lo que ella podría o no podría hacer en el futuro hipotético. Le dije firmemente que no iba a darle lo que quería. Le recordé que, puesto que nunca me vio como su hija, como me había dejado dolorosamente claro varias veces, no tenía derecho a hacer esas demandas ni a contactarme más al respecto. Le dije firmemente que no iba a limpiar su nombre y que necesitaba lidiar con este problema por su cuenta. Después de todo, sus acciones equivocadas llevaron a la forma en que todo lo ven ahora, y yo no iba a limpiar un desastre que él creó. Desde esa tarde, me ha estado bombardeando con mensajes, intentando hacerme sentir culpable, diciendo cosas como lo injusto que es que todos en la familia lo vean ahora de forma negativa y cómo le estoy dificultando la vida sin razón. Está actuando como si fuera la víctima en toda esta situación, ignorando por completo los años de negligencia emocional y el dolor que me ha causado. Es frustrante. Gracias a todos por sus amables palabras. Como muchos de ustedes han señalado con razón, para mi padre todo se trata de las apariencias y el hecho de que sus acciones ahora puedan tener consecuencias para su imagen. Nunca le importé y nunca le importaré. Honestamente, esta situación solo ha solidificado mi decisión de distanciarme permanentemente de él. Para todos los que preguntan por qué no hice esto antes, es porque realmente no era una parte importante de mi vida y me había acostumbrado bastante a no preocuparme mucho por él. Fue solo porque mi madre quería que le pidiera a mi padre que me llevara al altar que toda esta herida se reabrió. Pensé que tal vez sería una oportunidad para la reconciliación, pero claramente fue un error. Mi esposo Michael habló con mi padre hoy y le ha pedido que se aleje. Michael le dejó claro a mi padre que estaba de acuerdo con todos en la familia que lo llamaban irresponsable porque eso es exactamente lo que es. Mi esposo cree que mi padre es una figura inútil en mi vida que nunca ha contribuido con nada bueno. Michael le señaló a mi padre como, a pesar de su resentimiento hacia mí, yo había logrado todo en mi vida y que ahora que estaba casada, no iba a permitir que nadie le hablara así a su esposa. Michael le dijo firmemente a mi padre que si tenía algún problema más conmigo, debería contactarlo a él en lugar de molestarme. Desde entonces, mi padre ha tenido demasiado miedo de enviarme más mensajes. Para todos los que han preguntado por qué mi madre y Olivia dejaron pasar las cosas con respecto al trato de mi padre hacia mí, quiero aclarar que siempre se han puesto de mi lado. En última instancia, aunque nunca dejaron pasar las cosas con él, tampoco pueden controlar por completo el comportamiento de mi padre hacia mí. Ahora, pasando a la actualización real, decidí tener una conversación con mi madre sobre todo y decirle exactamente cómo siempre me he sentido con respecto a mi padre.
Le expliqué en detalle lo difícil que había sido para mí crecer con un padre que me resentía tanto, y aunque había tratado de ignorarlo durante años, ahora que era una mujer adulta y casada, estaba harta de que papá me siguiera tratando como basura. Le dije a mi madre cómo me había culpado desde mi nacimiento por algo que estaba fuera de mi control y, en última instancia, sentí que había crecido sin una figura paterna toda mi vida. Al escuchar esto, ella se echó a llorar y me pidió perdón. Se disculpó por no protegerme más y admitió que debería haberme defendido mejor. También le dije a mi madre que, aunque papá había dejado de enviarme mensajes por ahora, no había garantía de que no volvería a molestarme, así que ya necesitaba hablar con él y pedirle que se alejara, ya que sus palabras estaban empezando a afectar mi salud mental. Al final, mi madre me dio un gran abrazo y me aseguró que abordaría el problema con él de inmediato. Resulta que ella, junto con Olivia, mi tío David e incluso mis abuelos paternos, Patricia y Richard, organizaron una intervención para mi padre. Por lo que he podido averiguar, todo lo confrontaron por cómo me ha estado maltratando sin ninguna razón válida. Le dejaron claro que él estaba completamente equivocado al culparme todos estos años cuando debería haberse culpado a sí mismo por ser lo suficientemente tonto como para dudar de su leal esposa. Aunque no conozco los detalles exactos de lo que se dijo durante esa intervención, debió haber sido bastante serio. Porque la actitud de mi padre cambió después. Después de esa intervención, mi padre volvió a contactarme, pero esta vez con una disculpa a medias. Estoy segura de que se vio obligado a hacerlo. Reconoció sus errores, pero no asumió toda la responsabilidad por ellos. Admitió que, por mucho que no pueda evitar desagradarme, mantendrá esos sentimientos para sí mismo en el futuro y dejará de molestarme con eso. Luego se disculpó por negarse a llevarme al altar y prometió que nunca más me pediría que limpiara su nombre con el resto de la familia. Decidí aprovechar esta oportunidad para establecer un límite firme con él de una vez por todas. Le dije a mi padre que, por el bien de mi paz mental, iba a cortar lazos con él. No estaba dispuesta a relacionarme con alguien que me había herido tan profunda y repetidamente. Aceptó mi decisión sin mucha oposición. Han pasado 7 meses desde que saqué a mi padre de mi vida. Aunque sigo viendo a mi familia, me aseguro de evitar cualquier evento en el que él vaya a estar presente, y afortunadamente, él hace lo mismo. Resulta que hace 4 meses, Olivia también cortó su relación con su padre. Se mudó a Austin, Texas, y lo bloqueó de todas partes. Olivia me dijo que siempre se había sentido mal y culpable por cómo él siempre la había tratado mejor que a mí y que había estado considerando cortarlo por un tiempo. La mudanza pareció darle el nuevo comienzo que necesitaba para liberarse de él. Mi madre mencionó lo molesto que fue esto para mi padre cuando se enteró de que Olivia ya no quería tener una relación con él, pero ya no hay nada que pueda hacer al respecto. Tengo que decir que estos días me siento mucho más ligera y feliz. Durante años, cargué con el peso de intentar ganarme la aprobación de mi padre, de intentar entender por qué nunca fui lo suficientemente buena a sus ojos. Pero cortar lazos con él ha sido la decisión más saludable para mí, y es algo que desearía haber hecho antes. Actualmente, estoy completamente concentrada en mi vida, mi matrimonio y las personas que realmente me aman y me apoyan. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión así para proteger tu propia paz?